está volviendo a grabar. Otro. ¿Cómo recupero acá el Google? No, sí, claro. Ya, ya recuperé. Bien, entonces, no, pero seguimos con antes de entrar a la práctica. Profe, no se le escucha. Profe, disculpe, pero se le está escuchando muy bajo. Ah, ya. Sus audífonos colóquese, profesor. Sí. Ahora, Ahora Sí, sí, profe, profe. ahora sí se ya. escucha. Estaba sin el audífono, che, que falta de costumbre. Ya. Recién estamos empezando. Felizmente de escucharlo lejos ese reclamo. Gracias. Bien, entonces, el concepto de población, importante en todas las evaluaciones siempre se les va a preguntar, defina la población y siempre va a ser referida a la población de unidades estadísticas, ¿no? No a la población de mediciones, sino a la población de unidades estadísticas. Porque esto de la población de mediciones, bueno, ahora vamos a ver cómo es que se va a dar esta población de mediciones, claro, porque esta es la población sobre la que vamos a empezar a desarrollar todo nuestro trabajo, ¿no? Toda la manipulación de, de, de la información para resolver el problema la vamos a hacer en esta otra población. Pero veamos cómo es que se va a dar eso. Bien. Entonces, el otro concepto de conjunto importante en la estadística es el de muestra, ¿no? Población, en términos de sus unidades estadísticas, muestra. Simplemente es un subconjunto de la población. Pues claro, por ahora, siempre en los primeros cursos de estadística, no se dan todos los detalles en relación con la definición de una muestra, simplemente que es un subconjunto, dice representativo de la población. Representativo, ¿qué significa? Que debe tener todas las características, todas las características que tiene la población. Bueno, ¿cuáles van a ser los criterios? Bueno, parte de los criterios para que pueda tener todas las características o se consideren que puede tener todas las características es que sea aleatoria. Ya esos conceptos son propios de la parte de probabilidades. Entonces, por ahora simplemente muestra, se entiende, es una parte de un todo, no es cualquier parte, es una parte representativa, lo que significa que debe tener
las mismas características de la población de la que es parte. Tipos de muestra según el procedimiento que se use para obtenerlas, porque, bueno, esto básicamente para hacer los trabajos de inferencia, ¿no? Muestra por juicio u opinión, es una muestra tomada de acuerdo con la opinión o juicio que se ha formado el investigador acerca de la población. Y la muestra aleatoria o probabilística, esa es la muestra con la que se trabaja en estadística, ¿no? Y esta muestra se puede estudiar en términos de probabilidades. La otra no. Eso es información. Otro concepto importante, unidad estadística o unidad informante. A veces este, el elemento que conforma la población, que es quien tiene la información, o nosotros consideramos que tiene la información, este, no es la que nos da directamente la información. Entonces, recurrimos a otro elemento que nos dé esa información. Es la unidad informante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la calidad académica, y el estudiante es el elemento de esa población, que sería mi unidad estadística. Entonces, si yo desconfío de que su respuesta respecto a sus notas este, no me estaría diciendo la verdad, pues yo voy a las actas, pues. Entonces la unidad informante sería las actas, ¿no? Entonces, unidad informante o unidad estadística son los elementos individuales de una población o de una muestra. Claro, si son los elementos, corresponden a la población o a la muestra. Ejemplo, para la población 1 dice unidad estadística, alumno de la escuela de ingeniería. Miren, y acá no hay que confundir, ¿eh? Por ejemplo, aquí la unidad estadística sí es un conjunto unitario, es un elemento. En cambio acá, la población, la forma como se está definiendo acá, simplemente se está caracterizando, se está señalando una característica que deben tener todos los elementos de la población. Entonces, de pronto, pareciera que población y unidad estadística, fueran lo mismo, ¿no? Unidad estadística, alumno de la Escuela de Ingeniería de Sistemas matriculado. Población, alumno de Ingeniería de Sistemas matriculado. Entonces tengan cuidado, ¿no? La diferencia es clara. Aquí la población es el universo, es un conjunto no unitario. En cambio aquí sí este es un conjunto unitario, ¿no? Es un elemento de la... Entonces, población, muestra, unidad estadística, siempre van a ser este, parte parte de las evaluaciones, ¿no? Por supuesto, no la población teórica, no la definición de muestra teórica, no la definición de unidad estadística teórica, sino la definición de la población en el caso particular, ¿no? La muestra en el caso particular, en el
caso que se presente, la unidad estadística en el caso particular. Finalmente, lo que nos interesa, el resultado o el dato estadístico. Dato estadístico. Entonces, ese resultado que se tiene le llamamos dato estadístico porque es la respuesta o la medición que se está haciendo en relación con una unidad estadística, ¿no? Dice, es el valor o respuesta que se obtiene de la unidad estadística y que corresponde a la variable de interés. Claro, anteriormente habíamos hablado de factores. El factor ahora ya técnicamente o matemáticamente es llamada variable. Y claro, para tener un valor o respuesta se tiene que referir a un valor, a un factor en particular, factor o variable. La obtención de dicho valor o respuesta implica la manipulación fácil o compleja de un instrumento de medición. Claro, es decir, a veces de repente para medir la velocidad de internet, no sé qué instrumentos pueden haber, ¿no? Si la manipulación, si cualquiera puede medir la velocidad de internet, no lo que nos diga el que nos da el servicio, ¿no? Sino si uno quisiera medirlo, supongo que habrán instrumentos de medición. Entonces, en el trabajo estadístico va a suceder eso, ¿no? El dato, el resultado numérico, dependiendo del problema, es es lo que se ha obtenido tras el uso de algún instrumento de medición. Y a veces ese instrumento de medición no son fáciles de manejarse, ¿no? Hay que, hay que prepararse, hay que estar bien preparados. No es cuestión de improvisación, ¿no? Si alguien improvisadamente o descuidadamente eh, manipula un instrumento de medición y en vez de leer correctamente lo que corresponde, da otro resultado, evidentemente ya el trabajo estadístico se va a ensuciar. Ahora el término ensuciar está de moda. Entonces, dato estadístico es el valor o respuesta que se obtiene, claro, dependiendo del tipo de variable, o respuesta que se obtiene de la unidad estadística que corresponde a la variable de interés. Claro, si no hay de por medio una variable, el dato no sabríamos cómo, qué medición hacer o qué pregunta hacer. Entonces, aquí está la diferencia con el trabajo que se hace en matemática, ¿no? En matemática, los, los valores con los que se trabajan se obtienen de la recta real, con toda precisión. Solamente un descuido hace que no estemos usando correctamente
ese valor de la recta real. En cambio, en estadística, el error puede venir por la mala manipulación de los instrumentos de medición. Variable aquí hay que diferenciar el concepto de variable en estadística del concepto de variable en matemática. En matemática, variable simplemente es aquello que toma diferentes valores, que varía, ¿no? En cambio, en estadística, miren lo que está detrás del concepto de variable. Claro, dice, es toda característica e interés. Claro, a veces este, aquello que me interesa es lo que se define como una variable. Me interesa la edad, me interesa el promedio ponderado, esas son las variables definidas sobre la unidad estadística susceptible de adoptar distintos valores o categorías. Valores si hacemos una medición, categorías si buscamos, si esperamos una respuesta, ¿no? Por ejemplo, la variable sexo, masculino, femenino, no es un valor, para que considerarlo como una categoría, una especie de clasificación. La notación, igual que en matemática, las variables en estadística se denotan con las últimas letras mayúsculas del alfabeto. X, Y, Z, B chica, W. Ahora, si de pronto nos faltaran letras del alfabeto para las notaciones, bueno, se recurre a los subíndices. Se recurre a los subíndices y puedo definir una nueva variable siempre con mayúsculas, X sub 1, X sub 2, X sub 3, y de esa manera tendríamos infinitas posibilidades para denotar una variable, ¿no? Cuando se define una variable, que generalmente va a ser describiendo algo, describiendo la característica que nos interesa, la edad, la nota, siempre tiene que usarse su notación matemática. Es decir, tiene que hacerse de esta manera. La variable X, promedio ponderado. No puedo definir la variable solamente describiéndola, promedio ponderado. Y su notación matemática, y la notación matemática es parte de la definición de una variable. Tengan en cuenta eso. En eso los estudiantes a veces cometen el error, solamente la describen, pero la definición completa incluye su notación, porque ya los procedimientos posteriores se harán en términos de la notación. Se usará lo que describe a esa variable. Edad, sexo, volumen de lluvia. ¿Cómo se mide eso? Seguramente hay instrumentos de medición. Entonces, aquí hay un esquema gráfico
de, de la definición de variable y que lo hace distinto a la definición, es decir, la definición de variable estadística, podemos decirle así en este momento, variable estadística, aunque así no lo presentan los libros, lo presentan como variable estadística. Nosotros, para diferenciarlo de una variable matemática, por la variable matemática, repito, simplemente está definido como aquello que toma diferentes valores, que varía. Pero aquí miren cómo es que se define la variable. Se tiene la población, que ya sabemos, la población de unidades estadísticas, que es una población de elementos tangibles, objetos, cosas, de repente días, meses, años, edificios. Nos queda claro que aquí está la solución al problema. Aquí vamos a ampliar más el concepto de variable. Aquí tenemos, estaríamos graficando lo que caracteriza a un problema estadístico y lo que lo diferencia también. Es decir, una vez que he planteado o he formulado el problema, que eso ya corresponde a un trabajo de investigación. Y bueno, creo que este es el momento en que, de acuerdo al sílabo, me dice que la estadística son instrumentos de investigación. Entonces la investigación está acá, claro. La formulación del problema es como cuando ustedes se plantean un problema de investigación, que generalmente va a ser de manera literal. Esto ya corresponde a, si se quiere ser más fino, no sé si habrán llevado algún curso en estudios generales acerca de investigación. Lo cierto que el planteamiento del problema no es propiamente algo estadístico, ¿no? Esto es lo que quiero investigar, pero si quiero hacerlo usando instrumentos estadísticos, me debe quedar claro que la solución al problema que se está planteando está asociado a un conjunto de unidades estadísticas, de elementos tangibles, en el que se consideran todos los elementos que tienen alguna información acerca del problema. Es decir, el elemento que está acá me va a ayudar a resolver el problema. Por supuesto, la totalidad de los elementos, aquí está la solución al problema. No podemos manipular esto. Entonces, yo voy a definir un conjunto equivalente. ¿Por qué la necesidad de un conjunto equivalente? Porque lo que yo estaría haciendo es, al definir este conjunto, los elementos de este conjunto ya van a poder ser, entre comillas, manipulables matemáticamente,
Y ya podré sumarlo, restarlo, multiplicarlo, eh, aplicar procedimientos estadísticos, y todas las soluciones que yo encuentre sobre este conjunto van a tener valor sobre este conjunto. Y finalmente me estarán resolviendo el problema. Pues entonces, ¿cómo es que vamos a encontrar este conjunto equivalente? Esos conceptos son propios de la matemática. Y este esquema, ¿a qué concepto matemático les recuerda? Es decir, si yo tengo un elemento en este conjunto, lo transformo en otro elemento, de modo que estos dos conjuntos sean equivalentes. ¿A qué definición matemática le recuerda este gráfico? Una función. De una función. ¿Cómo se apellida usted? Rodríguez Guamaní, profesor. Rodrigo Meninates participó. Entonces, ahora, un check. Ya. Es una función. Entonces, miren, aquí la variable estadística no se define como una función. Claro, porque lo que no está garantizado es la precisión de este resultado, ¿no? No es como en matemática. En matemática, claro, lo que corresponde al dominio, bueno, ahí están los elementos de la recta real, nadie va a dudar de eso. Lo que les corresponde al rango, también son elementos de la recta real, nadie va a dudar de eso, ¿no? Todo lo que está en el rango simplemente es lo que hemos evaluado en la función matemática. Claro que en matemática usan otras notaciones, F, G minúscula, H minúscula, y las funciones están definidas en términos de expresiones algebraicas. Aquí mi variable vendría a ser ese trabajo, el de función. Y si no se le llama función, si no se le define como función, a pesar de que todo este esquema es el de una función, como que este es el comportamiento de una función, ¿no? Es decir, es si dijéramos tiene cabeza de perro, tiene cola de perro, tiene cuatro patas, pero no es un perro. Entonces, aquí sucede algo de eso, ¿no? Entonces, simplemente por ese hecho de que este dato, esta información, como proviene de una manipulación, podría estar ensuciada, ¿no? Podría estar afectada por eh, algún error. Pero todo esto es el esquema de una función. La diferencia, por supuesto, es que, bueno, la notación de función aquí es el de mi variable, y aquí mis funciones no están definidas en términos de una expresión algebraica, sino describiendo aquello que me interesa de la unidad estadística. Bueno, subrayo esto porque, por ejemplo, en la parte de probabilidades van a definir variable, y ahí sí la variable en probabilidades, la variable aleatoria, se define como una función, pero es una variable, se define, su concepto es decir, su nomenclatura es el de una variable, pero su definición es el de una función. Ahí sí, con precisión se define como una función. Aquí tiene todo el comportamiento de una función, pero se le define
solamente como variable. Entonces, esta variable se está evaluando en esta unidad estadística y se obtiene una respuesta o medición, dependiendo de que si esta variable, qué cosa es lo que está describiendo, ¿no? Si está describiendo el sexo, por supuesto, aquí tendré una respuesta no numérica. Si está definiendo la edad, acá tendré una respuesta numérica. Siempre que se defina la variable, no solamente se tiene que describir, sino también usar la notación. Esta es su notación matemática. Su notación matemática, si yo defino la variable sin su notación matemática, si valía un punto esta respuesta, tendré medio punto por no haber incluido su notación matemática. Entonces, que quede claro, siempre la variable se va a definir de, de esa manera. Ahora, que siempre salen me delatan que estoy con un Office pirata. A ver, la unidad estadística la estamos graficando de esa manera. Y las variables, por ejemplo, para el caso de la calidad académica, cada uno de esos factores que ahora ya se convierten en variables, cada uno de esos factores nosotros las vamos a ir definiendo sobre cada unidad estadística, ¿no? La variable X X1
promedio la variable x sub 2 por ejemplo, el grupo familiar, la familia, si es numerosa, no es numerosa, a ver, puede ser grupo. No hay que precisar esto, ¿no? Número de miembros en su familia. Claro, por lo demás, la variable tiene que ser definida de modo que podamos obtener una respuesta. No puede ser algo que quien tenga que responder tenga dudas, ¿no? O algo afirmativo o algo negativo, ¿no? Nota promedio, número de miembros en su familia. Si ponemos, si hubiéramos puesto solamente familia, estaría mal definido eso, es decir, ¿qué cosa quiero de la familia? ¿No? Entonces, la variable nos debe dar una respuesta. Debe ser definida de tal modo que podamos obtener una respuesta este, sin, sin duda alguna, ¿no? Pero esa segunda también es obtenida, esa segunda variable también es obtenida sobre la misma unidad estadística. Finalmente, una variable, una enésima variable, por ejemplo, puede ser relacionado con el docente. El profesor conoce el tema
conoce el curso. Entonces, claro, ahí pueden haber respuestas. Claro, de todas maneras el profesor va a conocer, ¿no? Pero las respuestas podrían ser este, poco, mucho, bastante, casi nada, porque esto no podría medirse. Ahora se está poniendo de moda los grados y doctorados, ¿no? A Marcos nos estamos llenando de, de doctores de alas peruanas, de la César Vallejo, es decir, de quienes han sacado sus grados en universidades que dejan que desear, ¿no? Entonces, el profesor conoce el curso, claro, puede ser parte de, de la calidad académica finalmente. Entonces, la unidad estadística, que es parte de la población, cada unidad estadística tendrá algo que decirme y por supuesto me lo va a decir en términos de las variables. Inicialmente eran los factores, ahora ya son las variables que estemos considerando que están relacionadas con el problema de interés, ¿no? Entonces, si, como habíamos señalado, por decirlo de una manera grosera, se pueden definir infinitas variables en el sentido de que en un trabajo estadístico no es posible, no es posible que yo pueda identificar a todos los factores relacionados con, con ese problema. Porque si fuera eso posible, ya el trabajo es matemático. Tengo exactamente estos factores y simplemente le busco la fórmula para resolver el problema. Lo que sucede es que, por ejemplo, el investigador, en vez de quedarse pues, divagando, pero podrá venir otra persona y quizá definir otra variable, cómo empiezo el trabajo. El investigador lo que dice, bueno, considero que la variable acá más importante, y eso se puede también evaluar estadísticamente, es la nota promedio. Y eso es lo que pasa, ¿no? Se evalúa la calidad académica solamente con la nota promedio, con la nota. Entonces, pero es porque el investigador ha considerado eso. Entonces está dejando de lado un montón de otras variables. Por eso es que el resultado termina siendo siempre cuestionado. No es, no es un resultado exacto. No es un resultado como en la matemática, nadie cuestiona ese resultado. Entonces, si estudio una variable dejando de lado las demás, estoy haciendo un trabajo unidimensional. Una sola variable. Una sola variable y la puedo manejar en la recta real. Si decido investigar dos variables simultáneamente, quiero mejorar la investigación, no me parece que es suficiente con la nota del alumno, podría considerar el número de personas que vive con él, también es parte de, si es casado, si es soltero, también es parte de lo que no tiene sentido aquí que consideremos, como les decía, el color del cabello, ¿no? Eso sí, entonces, las variables se tienen que definir en relación con el problema
Pero, entonces ahora quiero estudiar simultáneamente estas dos variables. Ya estaríamos en el caso bidimensional. Si quiero estudiar simultáneamente n variables, estaríamos en el caso n-dimensional, ¿no? Ya a partir del caso bidimensional, tridimensional, n-dimensional, ya el objetivo fundamental, o sea, ¿por qué voy a hacer un trabajo bidimensional, tridimensional, n-dimensional? Es porque quiero hacer algún pronóstico o alguna predicción. Eso no es posible con una sola variable, ¿no? Pero este es este, este es el esquema que no se debe perder de vista, ¿no? Entonces, de aquí salen los conceptos de unidimensional, bidimensional, que es lo que vamos a desarrollar en el, en el curso. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, están ahí, ¿no? Sí, profesor. Ya, gracias. O sea que esto no pasaba en la época presencial, pues ahora uno no sabe si están o no están. Bueno, el concepto de variable, entonces hay que tener todas esas consideraciones. Clasificación de las variables, esto es importante, saber clasificar las variables, que es otra forma de identificar o distinguir las variables para posteriormente hacerlas hablar mediante manipulación o procedimientos estadísticos. Si yo tengo determinado tipo de variable, a esa variable le voy a aplicar determinado procedimiento. Entonces, tener mucho cuidado. La definición de la clasificación de la variable. Y como dice acá, por la naturaleza de la característica. O sea, la naturaleza es qué representa aquello que, por ejemplo, cuando se define la variable edad, lo que representa la variable edad, su naturaleza es el tiempo. Es el tiempo. Entonces, si está representando el tiempo, puede tomar cualquier valor de la recta real, inclusive con decimales, en el sentido de que la edad, si bien es cierto, a veces uno simplemente anota la parte entera, 19 años, pero seguramente los que tienen 19 años ahora, algunos ya están por los 20, otros están en 19 y medio, otros acaban de cumplir los 19. Es decir, el hecho de que no se esté considerando, la, eh, las horas, minutos, segundos, días, semanas, meses, no significa que nuestra edad solamente tome valores enteros. Entonces, como la edad en general representa al tiempo, puede tomar cualquier valor dentro de la recta real. A veces terminan pensando que la edad solamente toma valores enteros por el hecho de que tenemos un conjunto de respuestas enteras. Y erróneamente consideran que la edad solamente toma valores enteros.
lo correcto es preguntarse qué está representando esa variable, cuál es la naturaleza de esa variable. Es el tiempo y el... ¿Sí? ¿Hola? ¿Están hablando? ¿Están preguntando? ¿Se me escucha, no? No, profesor. ¿Se me escucha bien, no? Sí, Sí, profe. profesor, se lo escucha claro. Ahí, entonces, Sí, profe. cuestión de micro, de cosas de la casa, ya. Sí, pues esto es normal, ya. Entonces, la clasificación de las variables es una parte importante porque de eso va a depender el procedimiento que vaya a usar, ¿no? Bueno, estas clasificaciones seguramente también las deben haber visto en matemática. Variable cuantitativa, numérica, continua, discreta. Continua, bueno, estamos anotando, se miden, sí, generalmente se miden, es aquella que toma sus valores del conjunto de los números enteros. Significa que puede tomar valores con decimales. La edad, que representa el tiempo, los ingresos, claro, aquí, aquí simplemente estamos describiendo, aquí también tendríamos que haberle puesto su notación matemática, ¿no? Para ser coherente con lo que se señaló anteriormente. Ingresos mensuales, también los centavos, promedio ponderado, las notas, miren, las notas pueden darse porque el sistema vigesimal, del 0 al 20, se pueden dar con decimales. El hecho de que se redondee, inclusive ya en las actas ya todo decimal de frente lo redondea, uno pone un coma decimal y un número te redondea. El hecho de que lo redondee no significa que los valores que toma son solamente enteros, ¿no? Se puede tomar cualquier valor de la recta real entre 0 y 20. Entonces las notas sería una variable continua. Volumen de lluvia, igual, ¿no? Claro, por, por las unidades en el que, ¿no? Metros cúbicos. La variable discreta se cuentan. Aquí solamente, aquí es imposible de pensar de que podría tomar un valor con fracciones, ¿no? Toma sus valores del conjunto de los números enteros. Número de alumnos por aula, número de artículos por lote. Lote es un agrupamiento de artículos. Número de hijos por familia. Aquí, por supuesto, es imposible que tomen valores con decimales. Entonces, variables cuantitativas o numéricas y variables cualitativas o no numéricas. Es aquellas que su respuesta es no numérica. Su primera respuesta es no numérica. Nacionalidad, raza, sexo. Ahora, podría ser de que por cuestiones de cómputo decidamos asignarle un valor numérico a cada respuesta. Eso no las hace cuantitativas, ¿no? Lo que clasifica la variable es su primera respuesta. Su primera respuesta de nacionalidad es una respuesta no numérica. La primera respuesta de la raza es no numérica.
el sexo es no numérico, que posteriormente nosotros usemos números simplemente para etiquetarlos, porque esos números no van a tener las características de los números de la recta real, ¿no? Eso no las va a convertir en numéricas. Entonces, la clasificación, variable cuantitativa o numérica y variable cualitativa o no numérica. Aquí hay otros conceptos que hay que tener en cuenta. Bueno, en principio, parámetro. Parámetro no es un término exclusivo de la estadística. El parámetro, en sentido común, tiene lo que se refiere a parámetro. Pero dentro del contexto de la estadística, parámetro, en primer lugar, es un término que está asociado a uno de los conjuntos que se pueden definir en estadística. Y hemos dicho en estadísticas, los conjuntos que se definen o son la población o son la muestra. El parámetro está asociado a la población. No se puede hablar de parámetro cuando estamos considerando la muestra. Parámetro debe estar asociado con la población. Y por otro lado, un parámetro es un valor numérico que dice algo en particular de la población. Entonces, aquí está definido como una característica numérica referida a algún aspecto estadístico de la población. De la población, aquí, la población en términos de sus valores o respuestas. Porque parámetro, si bien es cierto, está relacionado con la población, aquí hay que tener cuidado. La población, en términos de sus unidades estadísticas, dentro de esa población, el concepto de parámetro no tiene ningún sentido. Eh, si el ejemplo que estábamos manejando de la calidad académica de los estudiantes matriculados en este curso y la población y unidades estadísticas, era todos los estudiantes matriculados en esta sección. Esa es mi población de unidades estadísticas. Pero ahí no tiene sentido hablar de parámetro, ¿no? Si el parámetro es un valor numérico, ¿de qué parámetro estamos hablando? ¿Cuál sería el parámetro de este salón? No tiene sentido ese concepto estadístico. Eso tiene sentido en relación con ya la población de mediciones o respuestas y en base a alguna variable en particular. Es decir, si estamos haciendo un estudio unidimensional, el parámetro está referida a una sola variable X. Y tendrá que ser definida sobre ese conjunto equivalente, ese conjunto de mediciones. Ahí es donde tiene sentido el concepto de parámetro. Ahí sí vamos a poder obtener un resultado numérico. Claro, algunos parámetros que vamos a ir desarrollando, si la variable es cuantitativa unidimensional, la media aritmética poblacional, si se trata de la población, la notación del parámetro está en términos de las letras griegas, mu, la letra griega mu, la varianza poblacional, la media sí puede ser que la conozcan, la varianza poblacional, de repente no ha sido usada por ustedes,
lo cierto que esto es un parámetro, un valor numérico de la población de mediciones. Se denota con sigma cuadrado, la letra griega, la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, con sigma, si la variable es cualitativa, tenemos respuestas no numéricas, entonces no tendría sentido en estas respuestas no numéricas hablar de la media aritmética. Aquí ya se habla de la proporción poblacional. En una variable sexos se puede estar interesado en la proporción de hombres o la proporción de mujeres, ¿no?, dentro de un grupo. Parámetro, estadística o estadígrafo es básicamente lo mismo que el parámetro en el sentido de los cálculos. La diferencia va a ser que el estadígrafo o estadística yo la voy a obtener sobre una muestra. No se habla de estadística o estadígrafo sobre la población. Es una característica numérica referida a algún aspecto de interés estadístico de la muestra. Si la variable es si la variable es cuantitativa, unidimensional, se tiene la media muestral, que ya tiene otra notación. La poblacional es mu, la muestral es x y s, x raya se lee, se traduce del inglés, x raya. La varianza ya no es sigma, sino s al cuadrado. La desviación estándar es una s. Para el caso cualitativo, la proporción muestral se denota con una P, se lee sombrero. Esa cuña que aparece arriba es traducida del inglés como sombrero. Escalas de medición también nos van a permitir identificar características en las respuestas que tenemos en los datos para poder asociar procedimientos. Escala nominal. En esta escala el número no... Entonces, en principio, estos son conceptos matemáticos. Escala de medición. La medición es un proceso de reglas específicas que resulta en un número. Entonces aquí siempre vamos a tener números. Vamos a tener como respuesta números. Pero hay que ubicar a esos números. Por el hecho de que sea una respuesta numérica, no nos vamos a entusiasmar y creer que tienen las propiedades de los números reales. Entonces, aquí se distingue en todo eso. Escala nominal. En esta escala el número no cumple con las propiedades de los reales, como son el orden, la distancia, la proporción. Acá el número solamente es una etiqueta. En relación con el sexo, que es una variable cualitativa. Tu respuesta primera es masculino, femenino. A masculino yo le puedo poner 20 y a femenino 40. O de repente le puedo poner a masculino 1 y a femenino 0. El hecho de que femenino sea 0 y el masculino 1 no significa que porque 0 es menos que 1, esa es la lectura correcta de esas características. Eso no es cierto. Entonces aquí el número se está usando como etiqueta. La escala nominal es un número que corresponde a la escala nominal. Para ese tipo de números con esa característica, habrán determinados procedimientos estadísticos. Escala ordinal, de orden.
Aquí simplemente la característica, la característica de los números reales que se rescata es el orden. En la primera no se rescata ninguna característica de los números reales, ¿no? Solamente el número se está usando como etiqueta. Acá se rescata el, el orden, por ejemplo, grado de instrucción, primaria, secundaria, universitaria. Evidentemente va a haber un orden. Se va a reconocer quién es menos, quién es más, quién puede estar ubicado entre esos dos. Se puede, dice, en esta escala el número cumple con la propiedad de orden, pero no con la propiedad de distancia y la proporción, ¿no? Es decir, distancia, ¿qué tanto? ¿Qué tan lejos? Eh, la secundaria es el doble que la primaria, no podría, no es la lectura correcta. La universitaria es el triple que la primaria. Se sabe que es más, académicamente es más, su vida va a mejorar, se darán cuenta por quién votar, por quién no votar, aunque en las elecciones que han pasado, la gente ha decidido el continuismo. Bueno, los mismos que nos están complicando. Bien, entonces la escala ordinal. La escala de intervalo, la escala de intervalo, sí, aquí ya se rescatan algunas características de, de los números de la recta real o de algunas propiedades de los números reales. En esta escala, el número cumple la propiedad de orden y de distancia, pero no de proporción. En esta escala, el cero es arbitrario, no representa la ausencia de la característica de interés, por ejemplo, la temperatura climática, el clima. Cero temperatura no significa que no hay temperatura. Se mueren de frío, pero hay zonas donde viven bajo cero, ¿no? Entonces, ese cero no representa la ausencia de algo. Entonces, la temperatura se reconoce como una escala de intervalo. El coeficiente de inteligencia también, si tuviera cero de coeficiente de inteligencia, no significa que no tiene inteligencia, ¿no? Simplemente no contestó el cuestionario, pero no significa que no tiene inteligencia. Ya no tener inteligencia, no sé cuáles serían las características de... Entonces tampoco podría considerarse este, aquí, claro, para medir el coeficiente de inteligencia hay un instrumento de medición que no son que no son las notas de lo que se va desarrollando. Es un instrumento de medición. Y si fuera cero, no, no significa que no tiene inteligencia. Y la escala de razón. Ya en la escala de razón sí, los números sí cumplen con todas las propiedades de los números reales. Es decir, acá también en la temperatura, por ejemplo, dice no, que la característica o la propiedad de proporción de los números de la recta real, donde yo identifico si, si 3 es la mitad de 6 o, o 6 es la tercera parte de 18, ¿no? Aquí la temperatura, si están en 10 grados y 20 grados, no se podría decir que 20 grados es el doble de temperatura de 10 grados.
No se acepta eso. Que 20 grados es mayor temperatura que 10. Claro, 20 ya es soleado, 10 es frío. Ahorita estaremos, creo que en 14 o 15 grados, nos estamos muriendo de frío. Entonces tener cuidado en eso, ¿no? Y la escala de razón, decía, en esta escala sí ya se rescatan todas las propiedades. Distancia, proporción, orden. La temperatura corporal, aquí sí, la temperatura corporal, cero temperatura corporal, sí, pues ya no existe. Ahí sí es ausencia de cero temperatura, ya, ya esa persona no, o aquello que ese cuerpo no, no existiría, ¿no? Aquí también el cero en una calificación es simplemente la ausencia de aquello que en lo que se le evaluó. No es como el caso del coeficiente de inteligencia. Entonces aquí el cero sí representa, por ejemplo, cero ingresos económicos. Claro, cero, no hay ningún ingreso, ¿no? Que recurramos a préstamos, esas ya son otras. Entonces las escalas de medición bien, esto de las etapas ya correspondería a, a otra reunión. No sé si tienen alguna pregunta, vamos a revisar rápidamente la práctica. Y también tendríamos que ponernos de acuerdo cómo, por ejemplo, este, bueno, en primer lugar hay que ponernos de acuerdo se les va a dejar una tarea, una primera tarea, este, que fundamentalmente va a ser la creación de un archivo de datos, pero esos datos van a estar relacionados con un problema, algo similar a lo que hicimos, la calidad académica, en el que ustedes van a definir también su, su, su población en términos de sus unidades estadísticas, la población, y van a definir también las unidades estadísticas, y van a definir una variable cualitativa, una variable cuantitativa, discreta y una continua. Es decir, en relación con cada unidad estadística, solamente van a definir para el trabajo, van a definir una variable cualitativa, una discreta y una continua. La cantidad de datos van a ser más o menos 50 datos, es decir, eso significaría que van a tener 50 unidades estadísticas. Si están definiendo las notas, bueno, las notas,
pueden ser valores entre 0 y 20. Ustedes escogen, ponen notas que tengan, que estén dentro de ese rango, ¿no? Si están definiendo la edad o el tiempo de vida de algo, dependiendo de lo que sea, si es un objeto electrónico, lo que no debe ser es que le asigne valores negativos. Si lo tiene en días o meses, entonces el rango del tiempo de vida puede ser de 0 a más, ¿no? Entonces, tomar de ahí varias respuestas. No es necesario que hagan que hagan alguna encuesta o de repente de algún trabajo de investigación que hayan tenido anteriormente. Lo cierto que ese trabajo que yo lo voy a colgar en el Classroom. Los detalles se los voy a enviar después de clase. Fundamentalmente vendrían a ser un archivo de datos. Lo van a hacer ustedes en Excel, y las variables las van a denotar en términos de X1, X2 y X3, ¿no? Y claro, en la parte inferior o en la parte superior, no sé, describen cada una de esas variables. No, en la parte superior no puede ser, en la parte inferior. O quizá al costado, como son 3 variables nada más, describen en quién es X1, quién es X2, quién es X3. Pero la idea es que eso podamos trabajarlos en el SPSS. Entonces, no sé cuántos, por ejemplo, ahorita me gustaría conocer un delegado. Bueno, ya después de esto ustedes, para la próxima clase, ustedes pónganse de acuerdo con alguien que los represente, porque ahorita yo no sé si alguien ha podido descargar esa licencia. ¿Hay alguien que ha podido descargar esa licencia? Muchos, pocos, ninguno. Yo sí lo pude descargar, profesor. Uy, Yo también, profesor, lo puede descargar. por eso, claro, ¿cómo saber si... Entonces, los que no han podido descargarlo, ¿cómo podrían tener el SPSS? Porque los trabajos que yo voy a dejar son individuales, no son grupales. Y siempre van a ser en relación con lo que se ha desarrollado, ¿no? Para fijar ideas. Entonces, y fundamentalmente el trabajo consistiría en que ustedes tienen que formular un problema, no sé si relacionado con su especialidad o quizá con lo mismo que hemos presentado nosotros de la calidad académica. Y claro, lo que no debe pasar es que si de repente están usando las mismas variables, los datos no deben ser los mismos, ¿no?
tienen que tener cuidado en eso. Bueno, a ver, vamos a... Entonces, para la próxima clase, ustedes ya pónganse de acuerdo en algún momento, creo que manejan ahí este, alguna manera de estar intercomunicados y escojan a alguien que los represente. Un delegado y un subdelegado, ¿no? Porque creo que ustedes todavía eligen en algún momento de parte de la escuela, se envía un formato para que hagan esas elecciones, ¿no? ¿Es así? ¿Es así como eligen a los delegados? No, profesor, normalmente escogemos entre nosotros o bien el profesor designa. Ah, ya. Últimamente estamos escogiendo entre nosotros nada más. No, eso sería lo más democrático. El profesor no conoce a las personas y, y tampoco se puede prestar a especulaciones, ese tipo de que el profesor escoja a alguien. Después, por casualidad, resulta ser el mejor, se saca buena nota, le están criticando. Es que el profesor lo escogió, no sé por qué. Ponen en duda. Bien, entonces eso que quede para ustedes la próxima clase o de repente Yo voy a ser el delegado del curso. Ya lo tienen. Ya, pues Sí. entonces, entonces, ya por correo te presentas pues, como el delegado. Pero lo que me gustaría saber es, por ejemplo, claro, si esta variable fuera una variable de la calidad académica, si los estudiantes cuentan eh, con el equipo necesario, ¿no? Porque de esto tendría que estar pendiente la institución, ¿no? Si nos manda una licencia, lo manda para que lo chapen los que puedan chaparlo. Eso no es posible. Sí, profe, hablando de la tarea, hay algunos compañeros que no pudieron escuchar, dicen. ¿Podría repetir sobre lo que va a No, tener? bueno, en principio la tarea va a consistir en, en que ustedes se planteen un problema así como me planteamos el problema de la calidad académica, definan su población, sus unidades estadísticas y definan 3 variables, básicamente. Una variable cualitativa, una variable discreta y una continua, con unos 50 datos más o menos para cada variable. Y esto lo van a hacer en Excel, donde cada variable le van a poner la notación X1, X2 y X3, y en algún lado, como leyenda, describen quién es X1, quién es X2, quién es X3. Pero yo les voy a mandar la descripción de este trabajo, lo voy a colgar en el Classroom. Pero entonces básicamente es un archivo de datos de Excel que posteriormente vamos a ir manejándolo en el SPSS. Yo inclusive tengo un archivo de datos con los que trabajo, lo voy a colgar ahí también para que se den una idea de cómo tendrían que hacer ese archivo, ¿no? Ya el trabajo, ya el tema, va a depender de cada uno. ¿Cuál es el problema que me esté planteando? Nosotros nos planteamos el nivel académico. Si todos quieren plantear también el nivel académico, pues plantéense el nivel académico, pero traten de usar diferentes variables, o si no usan diferentes variables,
diferentes datos, ¿no? Eso sí, no pueden haber dos estudiantes que tengan las mismas variables. El problema puede ser el mismo, el nivel académico, pero las variables pueden ser distintas, y si no son distintas las variables, los datos necesariamente tienen que ser distintos, ¿no? Porque no podría haber dos trabajos con el mismo problema planteado, las mismas variables y los mismos datos. Ya eso sí es demasiada casualidad. Ya eso es hurto, ¿no? Entonces básicamente es eso. O sea, básicamente es que tengan que plantear, que hacer un archivo Excel. Yo voy a colgar el archivo con el que vamos a ir trabajando los momentos en que entremos al SPSS, y más o menos mirando ese archivo ustedes se pueden dar idea del archivo que tienen que desarrollar, ¿no? Pero es en Excel, ¿eh? Este es en Excel. Ya después veremos cómo lo importamos al SPSS. Sí, eso es. Entonces yo voy a poner en el Classroom ese archivo para que ustedes lo vean como ejemplo nada más, para que se den una idea de cómo tendría que ser el archivo que van a hacer. Pero yo en mi archivo tengo como 9 variables, ustedes solamente van a considerar 3. Y la especificación de la tarea la voy a colgar en el Classroom. Espero hacerlo hoy día, ¿no? Entonces, estén revisando ahí el tablón del Classroom. Y todo esto tendrían que entregarlo. Bueno, si es que, claro, ya, porque, bueno, esto simplemente es Excel, ¿eh? Ya. No, acá para la entrega de la próxima semana no hay que poner como pretextos que no tienen el SPSS, porque todavía no estamos trabajando el SPSS, ¿no? Entonces, sí pueden entregarlo la siguiente semana. Por supuesto, lo entregarán. Ustedes han trabajado en el Classroom siempre, ¿no? Han trabajado anteriormente en el Classroom, ¿no? Sí, profe, en el Classroom hemos trabajado todo el ciclo. Claro, ya, claro. Entonces yo pongo la tarea en el Classroom y ustedes me devuelven el, ya ese trabajo por esa misma vía, ¿no? Por supuesto, la fecha será hasta el próximo jueves. Yo lo voy a programar para que la entrega sea hasta el próximo jueves a las 8 de la mañana, ¿no? ¿Nos va a enviar un ejemplo, dijo profe, al Classroom? No, sí, un ejemplo de archivo, es decir, el archivo que yo tengo creado para trabajar. El archivo que tengo creado es el archivo un archivo en Excel. Eso es lo mismo que van a hacer ustedes. Yo lo tengo con 9 variables, ustedes lo van a hacer con 3 variables. Entonces yo tengo creado ese archivo, sí lo voy a poner para que ustedes se den una idea de cómo tienen que hacer su archivo de Excel, solamente con 50 datos, y con ese archivo vamos a ir trabajando posteriormente los procedimientos que se puedan desarrollar en SPSS. Entonces habría que ver la manera de que quienes no han podido tener acceso a esta licencia, cómo lo pueden tener, ¿no? Y garantizar eso. Por eso, de repente plantearle el problema al director, ¿no? Que gestione ante la oficina de informática y estadística,
que resuelva ese problema. Claro, porque ellos han creado ese problema. Bueno, la universidad, yo creo que por cuestiones electorales, nos enviaron licencias originales, ¿no? Claro, eso parecería una buena gestión, pero la realidad es diferente. Si no tienes el equipo que este, para poder descargar eso, simplemente se quedarían en el aire. Entonces el director acá puede gestionar, puede pedir a la oficina de informática que resuelva eso. ¿Cómo los puede ayudar para que todos los que falten tengan el SPSS? ¿No? No es necesario que sea la versión 27, o sea, una versión mayor de 20, creo que ya las versiones anteriores a 20 tienen otras cosas, pero convendría que vayan avanzando eso poniéndose en contacto con el director. Bien, entonces vamos a ver, bueno, ya casi no queda para vamos a tomar lista y a la siguiente clase revisaríamos la práctica. Vamos a tomar lista, ¿ya? Porque me parece que se tiene que tomar asistencia en la teoría, que son las 2 primeras horas, y la práctica, que son las 2 siguientes horas, ¿no? Si es que anteriormente no, para la práctica el Zoom no permitía tomar asistencia. Vamos a ver si ahora, a ver, esto también lo aprendí esta semana. Los alumnos me dijeron, profe, es una manera fácil yo no sé, en las capacitaciones que nos dan, ya asumen erróneamente. Contraseña. A ver si nos permite. Dice, usted ya tomó asistencia en esta asignatura por segunda vez y no puede tomar. ¿Qué significa esto? Usted ya tomó asistencia. Yo he considerado que era la teoría. Me parece, profesor, que lo trabaja como un solo bloque. Solamente una vez puede tomar asistencia, creo, profe. Claro, no, hasta 2 veces se puede tomar. Yo ya tomé las 2 veces. Ya, porque aquí me dice por segunda vez, yo ya tomé. Claro. Bueno, en la segunda vez ya todos estuvieron como asistentes. Pero el asunto es que esto, claro, lo está tomando todo como un solo bloque. Entonces nosotros podríamos tomar asistencia al final a las 11, 10 minutos antes de las 12. No sé por qué. Bueno, nada se nos indica sobre estas cosas. Bueno, acá cancelamos esto.
Usted ya tomó asistencia por segunda vez. Bien. Bueno, la práctica ya la veríamos la siguiente clase. Está por supuesto, está ahí está la práctica. Ahí está la práctica. Ah, no, esta no es, perdón. Ya me salí de estadística. Ah, caramba. Encima de la práctica no he puesto he puesto la de otra. Bueno, voy a cambiar esta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, delegado, ¿tendrías esa tarea de contactarte con tu director y plantearle? En principio tú tendrías que saber cuántos han descargado, cuántos han podido descargar, porque claro, como que ahí en esa licencia señala que 64 bits, ¿no? O sea, como que... Sí, profe. Yo Claro, también he tenido problemas en descargar, pero voy a intentar solucionarlo. claro, pero tengan cuidado, no vaya a ser que si tienen solamente 32 bits, les vaya a enredar el... Primero vean si, si tienen equipos de 32 bits o 64. Y en base a eso, porque si en 32 descargan eso, quizá les complique, o quizá eso que les explique, claro, también los de informática podrían explicárselo, ¿no? ¿Qué sucedería si ustedes descargan eso en su equipo de 32? No sé si les complicaría la máquina, les complicaría el desenvolvimiento ya de su equipo, pero la escuela tiene que resolver eso. En primer lugar, ¿no? Si no habrá que recurrir al pirateo. Eso es lo primero que tú tendrías que indagar entre tus compañeros, quiénes tienen su equipo de 64, quiénes de 32. Y con esas estadísticas, decirle al director, ¿no? Nos han enviado, la universidad nos ha enviado. Este problema nos lo está creando la autoridad. Ahora que resuelvan. Está bien, profe. Voy a preguntarle a mis compañeros acerca de eso. Claro, eso en primer lugar, ¿no? Entonces, la siguiente tarea solamente es un archivo Excel, ¿eh? No, nada tiene que ver con el SPSS. Entonces, yo les voy a enviar los detalles de la tarea. Los voy a poner como tarea número 1 para que ustedes puedan devolvérmelo. Lo voy a programar, repito, hasta las 8 de la mañana, la devolución, hasta las 8 de la mañana del siguiente jueves. Antes de que empiecen las clases ya tienen que haber entregado todos. Y cualquier cosa ya se
se contactan con el delegado me puede mandar correos. Yo no tengo, por si acaso, celular. Entonces, estoy por correo, nos podemos contactar. Pero, ¿cuál era el apellido del delegado? ¿Me dijeron? No me dijeron. Mantilla Aguirre. Mantilla, ya. ¿Podría escribirme su correo por el Meet, profe? Pero mi correo está en el sílabus, ¿ah? Acá está, en el sílabus está el correo, por si acaso, para todos. Esos correos, aquí está, para el tercer grupo. O Giraldo L, este es el correo de Gmail. Ahí, Ok, gracias, profe. Ahí está el correo, pero la idea es que canalicen cualquier problema que tienen con el delegado, ¿no? Ya en última instancia se comunicarán de frente a mi correo si es que hubiera algo que solamente el profesor pueda resolver. Bueno, ya pues, ya la siguiente clase continuaremos. No ha habido problemas del audio, todos han escuchado bien, ¿no es cierto? Entonces seguiremos con esto con lo del audífono, parece que funciona bien. Bueno, entonces, gracias por su paciencia, gracias por la ayuda. Ya nos estaremos viendo el siguiente jueves. Está bien, profesor, cuídese, muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por la clase. Que tenga buen día. Por favor, Gracias por todo. no se olvide de subir el archivo de clase, por favor. Una cosa, antes que se vayan. No, miren, yo tengo entendido que, y así me lo han hecho saber los grupos que he enseñado el lunes y martes, que el video de la clase les llega a la notificación con el que se les invitó por el calendar. Después de una hora o menos, ustedes estén pendientes de eso y me confirma, el delegado me lo confirma. Entonces, no va a haber necesidad que yo les esté mandando un link para que ustedes puedan tener el video. El video les va a llegar a su correo en la misma notificación que les llegó para que se puedan enganchar a esta reunión Meet. Ahí les llega. Y verifíquenlo. Entonces, ya la próxima clase me lo confirman. Lo que inclusive le he puesto para la escuela también. No sé si todavía alguien me escuchó o ya todos se fueron. Sí, profe, sí. Sí, profe. Acá seguimos, profesor. Ya. Entonces les va a llegar el video, no porque yo se los estoy enviando, sino parece que el sistema es así. Cuando se hacen las reuniones por el calendar le manda una notificación para la reunión, y después de la clase, no sé si una hora o más, les envían el video a cada una de esas notificaciones. Entonces estén pendientes de eso. Ahora sí, creo que ya todo está consumado. Ya, ahora sí, gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes. Cuídese, profe. Ya, de igual manera, cuídense ustedes. Profesor, no se olvide de detener la grabación. ¿Verdad? Ese dato, la grabación. Ya ves. Adiós, profe, cuídese. Ya, gracias, de igual manera, usted también. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta la próxima clase. Sí, Hasta luego, sí, profe. hasta la próxima. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Entonces aquí tenemos.